En este contenido adicional podrás escuchar a Mabel Loza, catedrática de farmacología y líder del grupo Biofarm del Centro de Investigaciones en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, más conocida como CIMUS. Con ella hablamos de desarrollo de fármacos y de cómo la genética y la inteligencia artificial ya están haciendo que haya nuevos tratamientos eficaces más rápido. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Buenos días, Mabel. Muchas gracias por recibirnos en este hermoso centro. La verdad que nos ha gustado muchísimo. Sí, mucha luz, mucho espacio. La verdad son sitios muy chulos. Sí. Pero bueno, vamos a explicar primero dónde estamos, ¿no? Que estamos en el CIMUS, que es el Centro de Investigaciones en Medicina Molecular y en Enfermedades Crónicas, ¿no? Háblanos un poco de este centro y de la importancia y la relevancia europea que está teniendo. Bueno, pues es un centro muy joven, realmente empezó en 2012, ¿no? a crecer, y la verdad es que ha tenido un crecimiento exponencial y es uno de estos centros que sí que se considera referente por lo que hacemos. Yo creo que por la originalidad de lo que hacemos, que es estar en ese punto medio entre la investigación disruptiva en fármacos que resuelvan problemas que no están resueltos hasta ese momento, pero por otra parte la extremada cercanía con el hospital. Entonces yo creo que esa ha sido una de las claves, y luego pues eso, el trabajo abnegado y sobre todo pasional pues de tantos investigadores que nos hemos conseguido reunir aquí, y agradezco mucho lo del centro porque pasamos tantas horas que es verdad que es agradable tener un centro es muy bonito, luminoso, ¿no? Sí, en Galicia, que no siempre hace este sol. Sí. Hoy hemos tenido suerte, la verdad que las vistas con el sol de hoy se aprecian. Exacto. Sí. Muy bien, y ¿podrías comentarnos también desde tu experiencia en qué estás trabajando aquí en el centro? ¿Cuáles son las líneas que llevan? Bueno, yo siempre digo que estoy en un sitio que yo me dedico al descubrimiento de fármacos, soy farmacóloga y tenemos un equipo de unas 40 personas que creemos en trabajar en descubrir nuevos medicamentos, en necesidades no cubiertas. Y yo siempre digo que es como un niño en una tienda de caramelos, porque nosotros realmente sabemos cómo mover el descubrimiento de fármacos, pero aquí nos apoyamos en un montón de caramelos, que son los mecanismos de la enfermedad que pueden generar nuevos fármacos, nuevas vías para tratar esa enfermedad y que se están descubriendo en directo, ¿no? Entonces, pues realmente es eso en lo que trabajamos. Nos apoyamos en nuevos mecanismos de la enfermedad y tratamos de llevar soluciones para tratar esos mecanismos. Y otra de las curiosidades que vimos del CIMUS es que también, como decís, colaboran con hospitales, pero muchos de los ensayos clínicos no los realizan directamente en pacientes, sino que utilizan células de estos pacientes. ¿Cómo funciona esto en un ensayo clínico? Bueno, eso forma parte, todo el conjunto de lo que hacemos se enmarca en un ámbito que es el de la medicina de precisión o medicina personalizada, que es tratar justamente de encontrar, como segmentar, decimos estratificar, crear los estratos o los subtipos de las poblaciones de pacientes y de las características de pacientes que permiten agruparlos para que los fármacos que se dirigen a ellos sean más eficaces en los ensayos clínicos y con menos reacciones adversas. Eso forma parte del futuro, ¿no? Pero también es presente, afortunadamente. Entonces, nosotros aquí lo que tratamos es de usar ya tejidos de pacientes o células de pacientes o organoides, que son modelos moleculares pero hechos a partir de tejidos de pacientes, que nos permitan trasladar cómo es el mecanismo real en el paciente a una placa o a un tubo de laboratorio, porque eso nos permite probar ya, no sé si podría decirlo así, como el experimento con gaseosa, ¿no? En lugar de con el paciente, de cómo funcionaría el medicamento. Y eso asegura también que hacia el paciente van luego medicamentos más eficaces y más seguros. Claro. Pero realmente con el Instituto de Investigación del que formamos parte también los investigadores del CIMUS, se están generando todas las líneas de continuación, desde esta parte más, digamos, preclínica a conectar con los propios clínicos que luego van a dirigir el ensayo clínico, y esta forma de integrar los equipos, incluso a compañías farmacéuticas que luego pueden llevarlo, es algo que hace muchísimo más eficaz
y más corto en el tiempo el proceso de llegar a los pacientes. O sea, eficaz en el desarrollo del proceso y eficaz en el tiempo, sobre todo, ¿no? Eficaz en que sale menos caro y se hace en menos tiempo. Y de manera personalizada. Son los 3 puntos, además. Esos son los 3 puntos, futuro, sí, exactamente. Sí, la verdad que es muy interesante. Y en el desarrollo de un fármaco, que es un proceso largo, que además tiene una serie de fases por las que tiene que ir pasando, y sin embargo hay muchos fármacos que se tienen que paralizar porque fallan en el proceso. ¿Dónde suelen fallar más o en qué parte del proceso fallan estos fármacos? La mayoría fallan en el proceso. O sea, cuando te dedicas a esto tienes que ser resistente al desaliento. A la frustración, ¿no? La ciencia creo que nos pasa, ¿no? Que la mayoría fallan en el proceso. Eso hay que partir de ello. Pero te dejan como su mensaje de información para que el siguiente sea mejor, ¿no? Y no sigas ese camino. Ya sabes que por aquí no, ahora vamos a buscar otro. O cómo hay que cambiar el camino para saltarse eso. O sea, que todo es un aprendizaje. Pero bueno, la pregunta es cómo se hace, ¿no? Bueno, pues se dan cifras de como mínimo 2.000 millones de dólares de lo que cuesta llevarlo a cabo, y en torno a 10-12 años desde que se empieza con el proceso hasta que sale un nuevo medicamento, cuando sale, ¿no? Cuando se consigue. Entonces realmente es un proceso largo, resistente al desaliento y muy primero muy exigente científicamente y también regulatoriamente, porque al final hay que cumplir los estándares regulatorios, porque las agencias de evaluación de medicamentos quieren asegurar que nada que llegue a pacientes no haya pasado todos los filtros, al menos de seguridad, también de eficacia, porque la razón de un medicamento es que cambie algo a nivel de eficacia, pero se filtra mucho la seguridad. Entonces todo está extraordinariamente regulado. Y la pregunta era cómo es el proceso. Sí, o en qué parte suelen fallar más, si es en ese filtro de seguridad o en otra parte. Bueno, donde suelen fallar más y donde intentamos, por lo menos en el trabajo que hacemos en nuestro grupo, que fallen más, es cuanto más al principio mejor. O sea, los examinamos con mucha dureza, hacemos lo que llamamos killing experiments, que son experimentos críticos, pero la palabra significa experimentos como de matar, ¿no? Porque claro, si tú miras a lo que tiene que hacer el fármaco en el paciente, tú defines lo que tiene que hacer el candidato que hace el recorrido en todas sus fases. Es como ir haciendo los plazos, ¿no? ¿Qué tiene que ir pasando para llegar a lo siguiente? Entonces tú intentas que falle lo antes posible, porque es más eficiente, porque gastas menos tiempo en algo que no funciona y menos costes, claro, y aprendes para el siguiente. Sí. Entonces realmente fallan más cuanto más temprano, ¿no? Pero bueno, un punto crítico de fallo que ya supone un coste importante es cuando se hace por primera vez el experimento en los pacientes con el fármaco, que ahí es la prueba crítica de concepto, es decir, este fármaco que estaba haciendo para esta enfermedad ¿funciona en los pacientes o no funciona? Ahí es un punto crítico donde fallan muchos medicamentos que eran seguros, que parecía que iban a ser eficaces, pero ahí, afortunadamente es ahí, porque antes eran seguridad, pero cada vez más se hace una seguridad muy detallada al principio, muy traslacional, y cada vez fallan menos en seguridad y más en eficacia. Y esta extrapolación, entiendo, de por ejemplo células en cultivo a pacientes, se puede llevar de una manera, bueno, efectiva. ¿Ustedes cómo lo ven, digamos, hacer la traslación? Claro, esa es la clave, porque en la medida que tú tienes modelos de células, incluso de las células del propio paciente y de tejidos del propio paciente, donde ya pruebas el candidato que quieres llevar, más trasladable es y menos riesgo va a tener, porque si te funcionan las células del paciente tiene más posibilidades que unas células cualquiera, claro, o unas células animales. Entonces nosotros centramos mucho ese trabajo. Primero, naturalmente, empezamos con modelos que la biotecnología nos permite hacer ya, modelos en células de enfermedad en grandes cantidades para cribar, ¿no?, los fármacos. Pero a medida que ya vas teniendo los candidatos, intentas llevarlo lo más posible a una célula del paciente. Hay células que no puedes tener. Una neurona real de un paciente no la puedes tener, ¿no? De alguien vivo haces experimentos, digamos, en procedentes de autopsias, etcétera, pero siempre es una extrapolación. Pero hay otros que sí puedes tener, pues no sé, células tumorales que pueden venir de biopsias operatorias, o células, pues eso, de biopsias o de tejidos de pacientes que quedan restos. Entonces para nosotros es un elemento precioso para validar los nuevos fármacos antes de ir a los ensayos clínicos.
La verdad que sí, uno tiende a pensar que esto puede ser el futuro, en parte, ¿no? Bueno, ya lo está haciendo. Sin duda. Con ustedes ya sin lo está duda, haciendo. sin duda es el futuro. El futuro es la medicina de precisión. Y luego el encontrar fármacos tanto en la parte química de estas moléculas químicas, que son los fármacos clásicos, como encontrar fármacos que nacen de moléculas, proteínas, genes, células enteras relacionadas con la propia enfermedad, ¿no? Que es otro abordaje muy interesante y muy compatible, ¿no? Y otra de las dudas que a mí me generaba es cómo, por ejemplo, a la hora de diseñar un fármaco podemos pensar en que la misma molécula tenga efecto en distintas patologías. Sí, es verdad. Esto tiene que ver con lo que es uno de los ejes de nuestro centro y de mi grupo de investigación, que son los mecanismos moleculares de la enfermedad, ¿no? En aquellas enfermedades que no tienen soluciones terapéuticas. Entonces, cuando conocemos los mecanismos moleculares de la enfermedad, curiosamente nuestro organismo es muy eficiente y hay mecanismos moleculares de enfermedad que son comunes en distintas enfermedades. Y ¿tienes algún ejemplo? Según donde se dar? expresan, pues producen una enfermedad u otra, ¿no? Entonces, esto es en lo que se basa en usar el mismo mecanismo para actuar en distintos sitios. Pues por ejemplo, pues tenemos mecanismos moleculares para cáncer que también aparecen, pues por ejemplo, en algunas enfermedades raras neurológicas que tienen problemas pues de agrupamiento de la cromatina, ¿no? Donde van los cromosomas, y aparecen en células malignas, por ejemplo, pero también aparecen en algunos trastornos neurológicos. Y curiosamente, el mismo fármaco, si atraviesa el cerebro, podría funcionar en las neuronas, que a nivel periférico trata determinados tumores que también se expresan como un desorden, pero en ese caso como un tumor. Y luego pasa mucho en cáncer, por ejemplo. Hay distintos tumores, pues tumores de pulmón, tumores de páncreas, melanomas, tumores de distinta naturaleza que se relacionan, por ejemplo, con determinados, con determinadas vías, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida que llamamos KRAS, ¿no? La KRAS, aparece en distintos tipos tumorales. Entonces, en la medida en la que podemos frenar esa vía con un fármaco, podríamos actuar en distintos tipos de tumores, ¿no? Porque comparten el mecanismo. Claro, como comparten el mecanismo, comparten solución. Eso es lo que llamamos fármacos agnósticos, ¿no? Muy bien, que nos suena tomamos así el término. Muy extraño, ¿no? El agnóstico quiere decir que es que va dirigido no a una sola creencia, ¿no? Sino a varias, que son los distintos tipos de enfermedad, ¿no? Que comparten un mecanismo. Ahora sí. El organismo es muy eficiente también. No hacemos millones de dianas terapéuticas, millones de proteínas. Todas las células comparten muchísimas proteínas. Entonces, cuando alguna de estas proteínas se enferma, puede generar, según donde esté la célula concreta, distintas enfermedades, ¿no? Pues también es sacar valor a eso en el uso de los fármacos. Sí, desde luego que tenemos una máquina poderosísima ya de base. Es, muy sabia. Sí, desde luego. La evolución, ¿no? Y que se agradece un 2x1 en estas cosas, seguro. Hombre, ¿no? claro. Exacto, eso es. Y yo había escuchado también hablar de un término que es el reposicionamiento de fármacos, que corrígeme si me equivoco, que es fármacos que se estaban utilizando para una cosa, se pueden o se empiezan a utilizar para otra cosa y también es efectivo, ¿no? ¿Cómo se hace ese estudio de ese reposicionamiento de fármacos? Bueno, pues se basa en algo parecido, justamente en buscar los mecanismos, porque hay mecanismos comunes, que por ejemplo hay un fármaco que tiene una utilidad concreta. Os voy a poner un ejemplo de un fármaco de reposicionamiento. Es un fármaco que había sido utilizado como analgésico para dolor. Y justo cuando empezó la COVID-19 vimos que el mismo mecanismo para el que actuaba ese medicamento en su uso para dolor era uno de los mecanismos de puerta de entrada del virus en las células humanas. Entonces lo estudiamos y realmente llegó a una prueba de concepto de reposicionamiento en ensayos clínicos en humanos, justamente para frenar la entrada del virus en los primeros síntomas. O sea, usando una medicina que era para el dolor, para frenar el coronavirus, ¿no? Exactamente. Y hay múltiples ejemplos en distintas. ¿Por qué? Porque comparten mecanismos. En el fondo tiene que ver con lo que comentábamos de hacer fármacos que actúen en distintos lugares compartiendo el mismo mecanismo. Entonces, claro, los fármacos actualmente existentes son una fuente magnífica, tanto los de bajo peso molecular como los biológicos, de reposicionamiento. ¿Por qué? Porque con todo lo que tardamos en hacer un fármaco nuevo para necesidades no cubiertas, un reposicionamiento se puede hacer en 6 meses. Claro. Porque si somos capaces de
demostrar que ese fármaco, que ya es fármaco, actúa en el nuevo mecanismo y tiene un efecto relevante en la terapéutica de otra enfermedad, pues eso permite llegar rápidamente, porque ya están hechas las pruebas de seguridad, ya está comercializado, hay formas farmacéuticas para utilizarlos, con lo cual permite llegar a los nuevos pacientes de una forma muy rápida. Y ha pasado también en medicamentos biológicos, han pasado de ser para el cáncer a ser, por ejemplo, para la artritis reumatoide. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque estaban tratando en un mecanismo que estaba presente en las dos enfermedades. Y bueno, continuando con esto, yo me imagino que a la hora de desarrollar un fármaco también tienen que lidiar con análisis de datos y, bueno, librerías de compuestos. Aquí me viene una duda de el aporte de las herramientas bioinformáticas y bioestadísticas. ¿Qué impacto tiene en el centro desde su experiencia? Bueno, absoluto. Aquí tenemos pues el uso de las herramientas bioinformáticas y de estadística, pues por ejemplo en la genómica, nuestra plataforma es de farmacogenómica, con el equipo colaboramos de Ángel Carracedo. Entonces es imposible tratar los datos de genómica. Hay otros investigadores en genómica aquí que intentan, pues eso, poner blanco sobre negro en esa información enorme, ¿no?, de la genómica. Entonces es clave las herramientas del tratamiento inteligente, ¿no?, de datos. Pero también nosotros movemos pues librerías de millones de moléculas y tenemos pues para cada molécula decenas de millones de resultados, ¿no? Entonces eso es imposible. Para que tú seas capaz de extrapolar la información que está viniendo ahí, necesitamos toda la fuerza de la bioinformática. Pero es que además en la medicina del futuro, en la medicina de precisión, para entender cuáles son las diferencias entre unos pacientes y otros, ahí es clave pues generar las cohortes y generar los datos de medicina genómica que nos permitan llegar hasta los mecanismos donde está la enfermedad y por lo tanto generar nuevos fármacos que actúen por esos mecanismos, no la genómica funcional. Todo eso es impensable. O sea, es impensable, sí, la inteligencia artificial. Claro, desde el desarrollo del fármaco hasta cómo seleccionar a los pacientes para ese fármaco. Exacto, y cómo tomar sus respuestas y cómo identificar los problemas que está viendo en los pacientes, en sus células, desde el punto de vista del análisis de esos datos, ¿no? ¿Y esto qué rol puede jugar en el desarrollo de fármacos en el futuro, la inteligencia artificial? Extraordinario, porque nos ayudará. Tenemos un número de dianas moleculares para buscar, o sea, para buscar mecanismos para la enfermedad que es limitado, pues no sé, 2000, ¿no? 3000, pero es que nos pueden aportar toda esa parte que todavía no ha llegado del genoma y del proteoma, etcétera, de todo el conjunto de nuestras proteínas, de nuestros genes, de nuestras enzimas, nos puede aportar el conocimiento de dónde están los nuevos mecanismos de la enfermedad. O sea que van a ser unos datos súper útiles para agilizar estos procesos. Para agilizar el proceso, para encontrar nuevos mecanismos de la enfermedad y también para generar nuevas hipótesis para tratarlos. Bueno, y te hemos comentado también antes que nuestro podcast tiene esta intención de mirar un poco hacia el futuro y te hemos escuchado alguna vez decir que la biotecnología va a cambiar nuestra vida. ¿Por qué va a cambiar la biotecnología en nuestra vida? Bueno, es que ya está cambiando nuestra vida, ¿no? Muchos fármacos que tenemos, bueno, pues ahora eran impensables hace 10 años, pero también porque vamos a conocer mucho más de nosotros mismos, ¿no? Es lo que decimos. Toda la información que tenemos de la evolución del ser humano, de nuestras células, de nuestros tejidos, es una información clave para toda la biotecnología, no solo para el descubrimiento de fármacos, sino pues para alimentarnos, para no envejecer, para desarrollarnos. Toda la metodología que va unida a la inteligencia artificial pues va a poder crear pues hasta fármacos que nacen de nuestras propias células, ¿no? Y de nuestras propias proteínas. Todo eso pues era impensable hace 20 años, ¿no? Sí, y ahora va a ser la realidad y ya lo está siendo. Es sin duda el futuro. Sí. Ya tenemos nuestra carta, podemos tenerla de cómo son nuestros genes, de cómo son nuestras proteínas, de qué es lo que no funciona bien, de cómo podemos mejorarlo en nuestra vida, no necesariamente tratándolo con medicamentos, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que va a ser o las formas de diseñar nuevos fármacos a futuro, en el 2050, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que de nuevo la respuesta es la biotecnología. Es decir, para diseñar buenos fármacos tenemos que tener un buen punto de partida y es conocer bien los mecanismos de la enfermedad, y eso es algo que nos puede aportar la biotecnología, pero aparte nos puede aportar incluso utilizar biotecnológicamente
como fármacos, nuestras propias células, nuestras propias proteínas en buen estado, nuestros propios genes o las moléculas pequeñas que son capaces de modularlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es imposible decir lo que va a suceder porque de pronto sucede algo que lo cambia todo, claro. Pero a mí no me cabe duda de que de eso va a venir de la mano de la biotecnología y la capacidad de curar y de sobrevivir que tendremos, yo creo que no tendrá nada que ver con la que tenemos ahora. Estamos en la puerta de un gran salto, a mí no me cabe duda. Yo me quiero tomar el atrevimiento de pedirte si no nos mostrás algún laboratorio. Ya sé que tenés la agenda un poco apretada, pero si nos enseñás así un poquito de las cosas que estoy hacen. Encantada de mostrar nuestro laboratorio. Paso a paso, a ver qué es cada cosa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.